Gene Out of Time, Triceratops. Era dorado, su maldita piel era del color del oro y posaba como si hubiera sido bronceado en una estrella lejana a esta mundana tierra. Sacaba chispas al cerrar sus bíceps contra sus antebrazos, mientras cortaba el mismísimo aire, estirando por completo su otro brazo y exhibiendo la grandeza de sus tríceps, que resplandecían y parecían tener vida propia. Sus hijos de puta tríceps parecían sonreír a carcajadas cuando posaba con su braquial sobre sus pectorales, por los que cual Dios corría sangre de venas que no se escondían. Y es que sus tríceps eran capaces de dar vida, porque estaban vivos. Miles Benzer tenía una seria adicción y era incapaz de saciar el hambre de hierro de su brazo. Sus tríceps le clamaban y le imploraban a mitad de la madrugada por series. Su corazón trabajaba más que el de un ciclista profesional, solo para satisfacer a sus tríceps. Para seguirles el ritmo debía comer barras de 8,000 calorías cada una, para que en la noche sus tríceps lo mantuvieran vivo. Estaban sedientos de ácido láctico, literalmente no sentía cansancio en ninguna otra parte de su cuerpo, pues sus tríceps absorbían el ácido láctico de todo su cuerpo, lo bebían y no dejaban ni una sola gota. Los muelles fueron testigos de cómo a la luz de la luna los faros eran reflectores y en el muelle, en medio de la noche polar, los marineros al atracar sacaban un ancla de 3 toneladas y él la arrastraba por todas las arenas que besan el mar. Con esto, una y otra vez, sacaba y volvía a sumergir también el ancla por horas en un muelle nocturno que cálido lo embriagaba de espuma de los besos del mar. No paraba, se armaba poleas rústicas, casi cavernícolas, para levantar camiones chatarra tras la nuca con varias toneladas en un deshuesadero local en las cercanías del Gene Out of Time. Eran todas unas exhibiciones. Una vez, Nantucket, la banda de rock, hacía un ensayo en la cima de una montaña chatarra, mientras Miles entrenaba y empujaba enjambres de pesado reciclaje con una polea en un ejercicio tras la nuca, llevándolo casi hasta el suelo, con la fuerza necesaria para mover docenas de toneladas. La banda, furiosa, daba el ensayo de su vida. En plena hora dorada, un sol veraniego iluminaba como una viñeta de cómic en la cálida tarde. Mientras vibraban las venas de Miles para llegar al fallo absoluto, decide dejar atrás el mito de Sísifo y en la posición, pero con el peso tras su lugar de adelante, empuja hasta romper una barrera de fuerza, tal que en la última repetición, con los brazos completamente muertos y cada nervio rostizado, al sonar el improvisado de la canción, se ve nacer un nuevo ser. Mientras tanto, un cañonazo de metal sale disparado rumbo al espacio, clavándose como el punto más luminoso en la constelación. Su tríceps, en medio de la épica toma, con el color de una carta de colección edición platino holográfico 1000D, sale también disparado al hiperbombearse, con el tamaño del Triceratops. Cada uno, una pareja de tríceps tan fuertes que solos autoarrancaron en medio de un grito del coro, salieron a investir las montañas de chatarra y carros abstractos de aquel paisaje, corriendo juntos como 2 tríceps cuadrúpedos acorazados con un lomo fibroso, retejido con capas de carne que parecían hueso, con su cabeza hecha una punta de choque, para que en la embestida con la robustez de un Triceratops y las proporciones que evocaban la silueta de un tríceps, fueran capaces de macizamente, inclusive ser capaces de taclear el mismísimo Behemoth. Corrían como rinocerontes con 3 músculos de empuje, en una espiral, cruzándose mutuamente en su camino para tomar rumbos diferentes y volverse a chocar nuevamente cada tanto rato, dejando una estela de 8 bits como 2 monstruos de un juego de plataforma, con la magia de un mundo de ficción casi surrealista y fantasía absurda, ambientado en un basurero multicolor y multitonos, en el que cada tanto volvía casi a chocar. En el momento, la escena obligó a la banda a bautizarlos como el Triceratops, creando una canción en su nombre y hasta haciéndoles la mascota oficial de la banda. Mientras su antiguo portador moría, estas iban volviéndose en estrellas, sabiendo que él era el tatuador oficial de la constelación de los hijos del tríceps. Eran testigos de ello, y huyendo para ser en sí mismos testimonios de la sanguinaria hazaña, el mismísimo dios del ácido láctico les daría su eterna bendición, dándoles el poder del fallo infinito a los Triceratops. Era un día como cualquiera. El sol descendía sin mucha prisa, ocultándose tras las lejanas montañas, y llevaba el celo de fábrica que decía: si me ve, use lentes de sol. Mientras sus rayos rebeldes cual rizos de atletas se filtraban por las puertas del gimnasio, aunque fuera del tiempo, había soles hermanos que coincidían en reuniones. Hijos de una época específica ingresaban a entrenar al gym, en un carismático día veraniego, de esos que se pasean con una esencia californiana, al estilo de un rock ochentero.
ochenteros como la huella indespreciable que dejaban Derek McCarrick y Darío Acevedo, el último inmigrante que había sido criado al lado por el río Bravo. Con una fuerza que se despojaba de lo imperial y de toda banal musculatura, junto a Derek McCarrick entrenaban para ser ambos culturistas profesionales. En el peculiar gimnasio de los dioses se había empezado que ninguno se había percatado de que por completo sus cuerpos habían cambiado. Derek McCarrick había empezado midiendo 1,82 m y pesando 55 kilos, mientras que Darío Acevedo, midiendo 1,76 m y pesando 60 kilos. Alcanzaría en un año el 1,80 m con un peso de 90, al igual que Derek había subido este último 4 kilos más, con fuertes entrenos que hacían gala hasta para los mismísimos dioses. Entrenaban allí Mohamed Ali y hasta el pinche Bruce Lee había visto entrenar en algunas semanas que iba el mismísimo Cristo a hacer calistenia. Seres foráneos, exiliados de otras galaxias, se reunían en este lugar y a los dos, como les era popular, poco o nada les importaba. Criaturas de todo tipo descendían desde los cielos para entrenar, y deidades enteras se fusionaban solo para entrenar sus pesos máximos repartidos por todo el lugar. Un día, una pulposa criatura de millones de tentáculos que se enroscaban en mutua caricia para dar forma a una silueta humana, llenaba de roca su vientre radioactivo, motor de fusión nuclear que despojaba energía por entre los tentáculos, ayudándole a empujar lejos del espacio toda materia. Era el último espécimen de su especie y decidió contar con sus genes, cada uno de los genes de los miembros de su planeta, expresando en su carne para hacerle a estos genes un grito que resonara por los vientos y que todos aquellos que poseyeran mirada pudieran ver. Cada poema escrito en sangre de una especie posee millones de años de herencia y eran narrados por su musculatura púrpura, a través de cada esfuerzo y cada ejercicio de repulsión magnética, pues su especie se desplazaba polarizando sus campos. Tenía una dura rutina: partir 100 electrones en 100 pedazos en la mañana, en 4 milésimas de segundo, produciendo millones de explosiones nucleares que con su trompa, casi del tamaño de una cabeza, resultaban a veces con sus propios brazos y laterales sometiendo sus órganos oculares completamente rellenos de líquido a que refractaran millones de colores a la vez, hechos de una luz líquida que inundaba sus recordetes y rellenos ojos, semejantes a los de un mamífero robusto, como el hipopótamo de la sabana, pero con una dulzura y una saltonería propia de una criatura de los años 40 en caricatura. Generaba un espectáculo, era todo un show visual. Al entenderle, provocaba un dulce sabor, y el dúo DD, es decir, Derek y Darío, quienes sin titubear le pedían de suplemento una extraña proteína que este comerciaba, no era más que el concentrado más magro que existía, de alta calidad biológica. Los típicos mamíferos que usamos para comer carne, los usaban ellos como su proteína esencial, y en su totalidad estaban constituidos de fotones, que al integrarse se comportaban como uno solo, comparable con el caballo de nuestro universo, pues al ser de energía pura y viviente correteaban por el horizonte de un agujero negro a las afueras de su universo, entrenando con otras leyes de la física y quedando a la intemperie, hasta que, cual vaquero, el púlpido deportista los cazaba, para que los robustos pero por lo general cuadrúpedos de muchas libras, hechos de la mismísima sustancia de la luz material, ofrecieron libras enteras de una extraña proteína, codiciada por toda la galaxia, pero afortunadamente solo por la jurisdicción de los intrépidos cazadores que se aventuraban cerca del peligroso horizonte de sucesos en aquel agujero negro. Para el ojo humano, esta carne, proveniente de los escurridizos fotones, poseía una tonalidad luminosa, en escalas de amarillo, más bellos que los del mismísimo sol, y una textura semejante a la cabellera y piel rellenita y electrificante que se podía consumir en cualquier tipo de mamífero, pero es como si sus pelos te electrificaran la piel. Solo 1 gramo de esta carne aportaba de manera insólita más gramos de proteína de los que podía contener cualquier criatura en el planeta, dotando en el caso de los fieles clientes 200 gramos de proteína por cada gramo de carne de fotón, lo cual el púlpido, como les decían en el Gin Out of Time, no la vendía nada cara. Estos, nutridos por la mismísima carne de fotón, experimentaban un entrenamiento casi al borde de la muerte diaria. Derek y Darío luchaban contra cada milímetro de sus músculos para volver a tatuarse desde las entrañas de la mente lo que podían sentir como un hormigueo. Era una combinación absoluta de esa sensación de calor infernal y un hormigueo que sientes cuando corres por decenas de kilómetros sin haber tomado ni comido nada. Podías sentirlo surfear por entre las líneas coyunturales geográficas de sus lumbares, rebotar con sus glúteos como palmadas de novia, y a veces se inspiraban tanto que saltaban con tal fuerza que parecían provocar inclusive terremotos. Estos hacían que se sacudiera todo el gym. Los DD se manifestaban como dedos que moldeaban la masa muscular por completo. Tan bruscos eran sus dolores que no paraban de punzar, como si se
torturaran constantemente. De alguna manera estaban logrando lo que tanto tiempo les había costado. Se reían de lo que les había costado antes, durante toda la vida. Al mejor estilo de los masajes reductores, recorrían las piedras a medio esculpir, que eran su propio cuerpo, tallándolas entre dos diminutos hombres, centímetro a centímetro. Tal era su nivel de poder que ahora no solamente rompían muros, rompían la cuarta pared y me obligaban a describirlos tal como ellos querían, pues así era como cobraban existencia. Yo al final no era quien dictaba las cosas, ellos eran quienes se terminaron escribiendo a sí mismos, se esculpían cual si fueran ellos mismos los escritores de sus propias obras. Eran la escultura que se había convertido en el escultor. Durante años en el gimnasio intenté obtener buenos oblicuos, le decía Derek a Darío mientras se burlaba del escritor, obligándole a que describiera en sí no solamente los mejores oblicuos, sino también los mejores hombros, tan definidos como cuando corría siendo atleta, pero esta vez sin perder ni un gramo de su escultural peso. Hacían de mí lo que ellos mismos querían. Me estaban obligando a entrenar a su ritmo. A veces podía verlos correr entre mis venas, siguiendo el curso y el flujo de la sangre, como ríos hirvientes de hierro, que estoy seguro incluso se sentaban a beber. Lo podían sentir. Para ellos era como beber sangre de Dios. Era como tomar el néctar celestial, la sangre de su propio universo. Hasta que, wow, maldita sea, ambos se toman un apretón de manos y como camaradas de toda la vida comienzan a jalar aire cual bombas hidráulicas que se inflan. Dan bruscas bocanadas que robustecen su tamaño. Ni el campeón mundial de apnea tiene un récord de tanto tiempo aguantando la respiración. Podrían competir inclusive como ciclistas olímpicos, pues a cada milésima de segundo subió 2 max. Se parecía acrecentar. Alcanzar el 1.000.000, crecían y después parecían del tamaño inclusive de una criatura real. Les podía ver por aquí correteando encima de la consola. Se estaban volviendo más poderosos y más grandes. Después de otras 2 horas se colgaban de mi espalda cual si fueran animales reales. Tras otras 2 horas ya medían lo mismo que yo. Poseían tal control de su cuerpo que les podía ver aquí en la sala. Para no dejar escapar ni una gota de aire, la guardaban en cada fibra y en cada célula, en cada micromúsculo, en cada pectoral, abdomen y zona de la espalda, hasta que finalmente, con la mirada fija, me decían, casi en canto divino: te haremos ser más fuerte, más bello, más resistente. Cuando corras, nuestro universo debe de ser tan escultural como nosotros, quienes lo habitamos. Te haremos a nuestra imagen y semejanza para que tú no hagas a tu imagen y semejanza un uroboros infinito de musculación. Yo a ustedes los lectores les digo, ¿cómo podía negarme a mis creaciones? Y así nació un simpático y fulminante entrenamiento. Parecían caricaturas de carne y hueso. Sus musculaturas desafiaban todas las leyes de la física. Derek malea su estructura y se transforma en una barra. Darío sale de mi casa y en alguna parte aparece con trozos de hierro que con sus propias manos amasa para forjar 2 discos de 60 kilos, clava uno en cada brazo. Acto seguido, después de extender su envergadura total, le guiña el ojo a Derek, quien con dificultad posa los discos en el suelo y me dice, cárgala. ¿En peso muerto?, pregunto yo. No, en press de banca. Nos vas a sacar el pecho de un dios. Yo sin poder negarme solo acepto y le digo, ayúdame. Ellos en conjunto responden liberando el 30% del aire que tenían comprimido, desplegándolo sobre mí con una frase: ¡hazlo, mariquita pergadora! Un grito tan potente que genera un mini terremoto de 2.2 de tal magnitud que en el epicentro de mi casa caen todos los escombros. Mi voluntad no se doblega y enterrado entre cientos de restos, le rezo a Spider-Man, rompiendo cada perezoso fragmento de mis huesos, ahogándome entre partículas de concreto que inundan mis pulmones. En ese estado respiro y suspiro gritando de dolor. Cada gigante trozo, al levantarse, se tatuaba en mí con la palabra dolor, en un lenguaje de la belleza. Sobre todo mi cuerpo me erijo hacia las estrellas, seducido por mis ancestros, mientras con una dosis de adrenalina auditiva, un poderoso grito propinado por Derek y Darío me inyecta fuerza, un grito de tal magnitud que haciendo 30 seguidas de press de banca con 140 kilos y los huesos rotos, despertó en mí genes que yacían en un eterno letargo. Su grito fue tal que inclusive mis cabellos también gritaron para arriba y luego salieron a hacer una maratón olímpica a un ritmo infernal, mientras que a cada nanosegundo cada trozo de mi grasa corporal desaparecía, dejándome en un 0.00001 de grasa corporal. En un solo desvío del cero absoluto, me habían espantado la grasa corporal con ese grito tan fuerte que liberó todo el aire y de nuevo se encogieron a un tamaño diminuto. Aún en mi sangre rebosaba tanta adrenalina,
que con tan solo un 1% de fuerza salía a buscar a cada uno de mis cabellos, empujando esbeltas zancadas en un elegante estirón que rebosaba de aliento y con tanta fuerza que inclusive no me permitía besar el piso. Casi que flotaba con una cadencia perpetua, coqueteando con el viento, como un aerodeslizador que le robó el estilo artesanal a un acto de la Fórmula 1. Y aún así avancé 45 kilómetros a un elegante paso, aunque mi rostro literalmente parecía un zombie al 1%, como el celular en el que estas criaturas me obligaban a escribir esto. Pero bueno, ya había alcanzado cada uno de mis cabellos, pues cada uno se había salido despavorido a kilómetros a la distancia por doquier, pero los había alcanzado, después de ese grito que les había ahuyentado y les había dado a la fuga. Literalmente cada uno de mis músculos parecía poseer vida propia, como si una criatura inquieta buscara crecer infinitamente por su propia cuenta. El primer entrenador que me habían obligado a escribir el dúo dinámico fue nada más y nada menos que Faz Barrabás, bautizado así tras ganarle a Jesús, quien en ese momento era uno de los mejores corredores del Gym Out Time. Jesús era capaz de correr a máximo 70, pero Faz Barrabás en ese entonces estaba decidido a ganarle las 3 millas. Para ello había implementado su método de entrenamiento que desafiaba las leyes de la física, método velocidad de la luz. Acumulaba tanta energía nutrido por fotones, pues este era quien al final se las había recetado a Derek y a Darío, que literalmente corrió las 3 millas en un nanosegundo. El problema había sido su extrema densidad muscular, pues pesaba 700 toneladas y medía tan solo 1,60 m. Pero cada paso a esa desenfrenada velocidad le hacía perder miles de kilos. En ese remate en la carrera contra Jesús culminaron en una ráfaga de color bronce y otra despedazándole la piel a Jesús, pues para seguirle el paso a Faz Barrabás, había entrenado una sesión de CrossFit que lo habría matado. Afortunadamente podía resucitar y lo hacía siempre al tercer día. Para ese momento Jesús también pesaba más de 200 toneladas. Sin embargo, la pista se extendía por el bordecillo interdimensional que llevaba a la carretera a las afueras de otra realidad, donde la gravedad no ponía freno. Hasta los fluidos de tono neón flotaban y se derramaban como cascadas por entre las espirales de un líquido igualmente brillante. Por los montes descarados que se parecían como polvo estelar, circulaban estrellas desmechadas por gigantes criaturas de plata, que con brillantes colores reflejaban todos los demás colores de la Tierra. En este intergaláctico escenario se extendía un circuito de carreras a fiel imagen de las carreteras desérticas de Kansas, que servían como campo de batalla para Jesús y Faz Barrabás, quien aceleraba sin descanso, pero fue al final quien ganó. Faz Barrabás, bajando la velocidad 100 kilómetros después de la meta, se detuvo para frenar de manera extrema y en 1 minuto abarcó 50 kilómetros después de la frenada, en 10 minutos 20 kilómetros y en 1 hora 30 kilómetros, llegando a la punta de aquella existencia con 2 montes púrpuras flotantes que le bañaban de un azul magenta con verdes fosforescentes entrelazados como amantes para fundirse en energía mientras bañaban al campeón Faz Barrabás, conocido entonces como Michael Prefontaine. Se bañó en la cascada del campeón. El desgaste fue tal que no perdía kilos, sino centenares de toneladas. A pesar de extraer sus 48 kilos de fibras más limpias con un menos 100% de grasa corporal, había acumulado 1 millón de kilómetros por semana durante 2 meses, manteniendo un régimen de resistencia sobrehumano. Poco después llega Jesús al límite extremo de frenada. Incapaz de frenar, termina cayendo al perpetuo vacío, pero Faz Barrabás le extiende la mano y lo sujeta, alcanzando a agarrarlo. Pero Jesús le dice: «Suéltame, hermano. En 3 días iremos a entrenar juntos, campeón». Faz Barrabás, con un gesto de resignación, termina dejándolo ir. Al día siguiente, en la pista del Gym Out of Time, mientras el microsol ubicado en el centro del campo tenía el cielo de un púrpura intenso, luego de que ambos realizaran 20 series de 400 metros en 55 segundos, se acerca a ellos y dice: «Mucho gusto, soy Faz Barrabás. Los quiero convertir en los mejores culturistas sin que dejen de ser los mejores triatletas». Entre jadeos, ellos solo respondían con... Y aunque las posturas de Derek encorsetado contra las rejas que rodeaban la pista decían más que 1000 palabras, Faz Barrabás supo que el sí era rotundo. Finalmente, con la voz cargada de determinación, exclamaron al mismo tiempo los dos: «Here we fucking go». El secreto de su método de entrenamiento, el de Faz Barrabás, radicaba en una dimensión donde iba toda la grasa que se quemaba en el cosmos. Otra dimensión, literalmente,
Era una criatura que sintetizaba y convertía todo en proteína. A veces la gente, después de perder su grasa corporal, seguía perdiendo más y más. Esto era un error de la realidad. Un deus ex machina del escritor, yo, su servidor, aquel que les narra esto, había puesto ahí para que la grasa negativa existiera. Igual contaba, y se perdía infinitamente. Esa grasa venía de todas aquellas almas del universo que se trabajaban a pesar de no saborear bocado en días. Realmente, la grasa provenía de la voluntad infinita del hombre. La codicia la transformaba en grasa, pero la pureza de esa dimensión criatura la convertía en proteína, a la que accedía y alimentaba infinitamente con su método Faz Barrabás. Faz Barrabás le guiñó el ojo y con el cariño propio de un entrenador de toda la vida se dirigió a sus dos discípulos. Nos vemos mañana temprano, apenas se levante. Nos levantamos temprano, ¿sabes? Lo sé, por ello se los digo. Luego de ello, toma el camino hacia el ocaso y por las salidas del estadio se desaparece una corpulenta figura. La corpulenta figura de Faz Barrabás. ¿A qué crees que se refería con eso de ser también culturistas? Debe de ser eso de su método de energía infinita. ¿Crees que es posible que subamos de peso? No, no lo creo. Pero si los rumores son ciertos, este hombre pesaba toneladas que le ayudaron a culminar los 5.000 metros en segundos, en un lugar donde él mismo tenía que generar su propia gravedad. Algunos dicen que le ganó a Jesús en sus tiempos de fondista y que terminó pesando 47 kilos. Creo que con él por fin venceremos la barrera de potencia que desde hace años es esquiva. Entonces, vamos a comer, viejo, porque me crujen las tripas. Vamos, amigo mío. Y de esa manera ambos amigos salieron cargándose el uno al otro como siluetas que se marchan en un show, donde las luces se apagan tras su paso por los pasillos del estadio. Caminaba bajo un alba nocturna, acariciando con sus pies el suelo que con tanta pasión habían corrido. Parecían tener alas en la tierra. Sus pasos eran tan fugaces que apenas besaban el asfalto por una milésima de segundo. Era como si sus pies se sintieran alas y hacían volar de nuevo. Los hacían desaferrarse de la tierra, amante efímera de cada corredor. A veces la fricción era tal que literalmente rostizaban los tenis que llevaban puestos, dejándolos en una estela de fuego fugado del mismo infierno. En pasos letárgicos llegaron al gimnasio fuera del tiempo y subieron al segundo piso, el cual estaba hecho de mármol. Un mármol que en una crisis de identidad no sabía si era mármol o algodón de las nubes, hecho en una superficie completamente exótica. Ambos se tumbaron sin dar un respiro, casi uno sobre el otro, como si se tratase de un campo, y en esta concentración donde solo había dos cadáveres a los que la noche castigaría con miles de repeticiones de press de banca. Luego caerían en un profundo sueño hasta tal punto que el uno podía nadar en los sueños del otro. Cada fibra de sus cuerpos estaba repleta de réplicas completas de conciencia de sus portadores. Parecían tener cada fibra voluntad propia. Sin embargo, al bailar todas en la mismísima frecuencia, podían hacer una sonámbula coreografía, volviendo a caer a los abismos de un mortal entrenamiento nocturno. Justo cuando el día volvía, se le arrebataba a la noche un sacrificio más de los chicos. Después de haber entrenado sonámbulos durante toda la noche, descendían los rayos del sol acompañados por Faz Barrabás, quien ostenta la más vigorosa sonrisa a la espera del despertar de sus nuevos chicos. Al abrir los ojos, sentían como si dos trompetas celestiales emanaran parlantes dispuestos en cada esquina del gym. Con ellos iba una fuerte criatura llamada Behemoth, retumbando con sus suspiros a todo el lugar. Buenos días, coach. Les presento a un viejo amigo que vagaba por las llanuras de un oasis a media luna del Valle Fértil, hace unos millones de años. En sus lomos reposaban miles de años de nuestra historia. Tiene tatuado en su sangre los nombres de los guerreros tan formidables que ni siquiera la lengua es capaz de nombrar. Hace unos años lo encontré, entre el cansancio y la fatiga, al borde de una colina a las orillas de un precipicio, no muy lejos del monte Hermon, en donde en antaño habitó Behemoth, tomado solo por Enkidu. Corretea libre por el mundo desde entonces, pero ya son millones de años los que pasan sobre su existencia y quiere despedirse del mundo, y no hay muerte más digna que la que aquellos primeros hombres conquistadores de esta tierra, cazadores por excelencia, ustedes le darán caza, con la misma esbeltez con la que los más rápidos especímenes de Homo erectus, esos Homo erectus grigoram, en los que el ser humano antes de ser pensante fue caminante. Por ello sus pensamientos son rumiantes. Al no poder cruzarlos, intentaron perseguirlos hasta la muerte. Ahora ellos retumban hasta el último sol, día tras día, hasta correr más rápido que el viento. Ahora como superviviente me dice que es él quien decide que ya es hora de abandonar este mundo, y tiene toda la razón, así que ustedes lo cazarán y lo comerán antes del amanecer, así que tomen sus lanzas. En ese instante les arrojó la lanza de Longinos y a Darío, la primera lanza hecha por un Homo erectus grigoram, el primer líder reconocido de la tribu Talag Manahari, tribu que ni siquiera el viento podía arrastrar, y por eso eran tan veloz como ellos.
Y tengan esto, una pequeña dosis de algo que aquí llamamos auditina, adrenalina auditiva. No usamos drogas, créanme, las necesitarán. No usamos drogas, ya se lo dije. Chicos, no sean tan cabezaduras. Ya se los dije, no son drogas. Simplemente escuchen. Ambos se colocaron los audífonos, cada uno su propio Walkman, y lo sintieron. Sintieron cómo sus pupilas se sumergían en lo más profundo de sus ojos y luego rebotaban hacia afuera, como si fueran corazones acelerando hasta más de 400 pulsaciones por minuto. El coro violento despertó una máxima velocidad descomunal en ellos. Cada fibra se tensó, embriagada de adrenalina, y explotó en una minibomba nuclear compacta. Era literalmente una explosión atómica andante. Faz golpeó a Behemoth con una fuerte palmada para que éste arrancara a correr y entre gritos exclamó: "Just run, my friend, te veré en la oscuridad infinita". A toda velocidad despegaron como naves de carrera, mientras Behemoth, como un cohete, enviaba todo a su alrededor a un paso imparable. Se desplazaban como una velocidad abismal, literalmente quemaban sus tenis y empapaban de sangre sus propios pies, pero no daban tregua. El corazón bombardeaba sangre. En un temblor importante, Behemoth se mantenía siempre hacia el horizonte, en una línea recta, con sus trayectorias bien fijadas. Nunca había corrido a más de 50 kilómetros por hora, pero en aquella vez alcanzaron los 68 kilómetros por hora. Sus piernas se difuminaban por completo y quien los viera solo podía percibir manchas trazando una estela, como una paquidérmida entidad del tamaño inigualable cruzando por la faz de la Tierra. Entraron por el portal a una región recóndita del universo llamada Planeta Simulador. Era un universo idéntico al nuestro, pero carente de la vida conocida, donde las criaturas se creaban de acuerdo a las necesidades de quienes entraran. Ese microverso estaba dentro del gym para no causar daños en el exterior. Faz Barrabás lo había enviado para darle muerte a Behemoth, una criatura que corría como un tanque envuelto en escamas de hierro, derribando montañas y creando túneles en las entrañas de gigantescos bloques de vegetales. No había obstáculo que no pudiera derribar. Aún no había pasado los 80 kilómetros por hora y el dúo ya estaba a 79 kilómetros por hora. No había podido dejarlo escapar. Sin darse cuenta, ya llevaban cientos de kilómetros en medio de la persecución. Behemoth no paraba de huir. Aunque la palabra favorita de Behemoth era no parar, el dúo, también habituado a esa consigna, lo seguía con firmeza. Cuando vieron cómo Behemoth demoler imperfecciones cuesta arriba, empuñaron con fuerza sus manos de cazadores. Derek tomó la lanza de Longinos y la lanzó con tal fuerza que se prendió en llamas en un curvo aliento. La lanza se elevó entre paisajes nublados, rompiendo el frío y la oscuridad, precipitándose de la tierra antes de coquetearle a las estrellas. Se clavó como una punzante gota de fuego en el lomo de Behemoth, quien sintió un placer doloroso que hacía millones de años no experimentaba. La sangre, escapando de su herida, regó valles y la fertilidad de su olor daba poder al dúo dinámico, que en una cuesta cercana al puerto más violento de la primera categoría del Giro de Italia, incrementaron su velocidad a 80 kilómetros por hora. Behemoth, herido, disminuyó a 76 kilómetros por hora. A unos 300 metros de distancia, ambos casi gemelos, por medio de un instinto, lo alcanzaron y se posicionaron a sus costados. Comenzaron a chocar contra él. Para escapar, Behemoth se alzó sobre sus dos patas traseras. Darío se deslizó por debajo de su vientre y, al ver destellos de una luz púrpura tan bella como la brisa, entendió que ese era su corazón. Sin titubear, con toda la fuerza clavó la lanza en la fuente de aquel destello y la clavó directo en su corazón. El golpe fue tan mortal que Behemoth murió al instante, liberando un clamor que se extendió hasta el infinito, dejando a los chicos casi aturdidos. El cuerpo inerte cayó como una armadura sin caballero, pesada pero vacía de vida. Derek y Darío vieron el atardecer asomarse al horizonte, tímido, encajando entre dos montañas. El resplandor fulminante del sol les devolvió la sobriedad que trae el trance de la carrera en el que habían sumido sus cuerpos. Durante ese trance habían logrado algo que nadie fuera del método de masa infinita había conseguido. Habían abierto millones de microportales en una dimensión viviente. Un día de cansancio fue tal que literalmente el corazón de Faz se hizo que cada uno de sus células tomaran vida propia. El consumo fue tal que se convirtió en el primer ser humano en llegar al cero absoluto de grasa corporal de forma natural. Al invocar a la deidad capaz de cargar de la energía del cosmos, fue el primero en producir la grasa corporal negativa, alcanzando el menos 10% de grasa corporal, mientras abría un microportal hambriento de grasa. Ese portal no era más que la boca interdimensional de una criatura, un universo entero. Faz Barrabás había descubierto no un secreto, sino el verdadero secreto de su método. Algo que Faz Barrabás había descubierto era que para activar el portal había que correr a velocidades que se escapasen del entendimiento humano durante tiempos insólitos y luego consumir una ingesta calórica inimaginable.
El dúo ya lo había logrado. Solo faltaba la parte final del reto. Miles de microportales en cada célula viva estaban abiertos y solo estaban siendo bombardeados por grasa. No cualquier grasa, sino la ofrenda digna de un dios. La grasa de aquella criatura, la grasa de Behemoth. Con esa ofrenda y esa cascada de grasa, probablemente los Ketonids, las criaturas que tejen la proteína, abandonarían su cuadrante y se mudarían al de Derek y Darío, un sacrificio que Faz Barrabás estaba dispuesto a aceptar, pues la masa tan infinita jamás volvería a portarse de igual forma. Los gemelos, en un ataque de hambre indomable, comenzaron a arrancarle las escamas de hierro una a una, mientras los fríos vapores tenían las laderas de la alta montaña, con tonalidades de neblina opacando los suelos y coloridos frutos que se derramaban por doquier como un fúnebre atardecer. En aquel campo, abatido por la oscuridad, ungido por trozos de piel y cuero jalados junto con las fieras escamas, una sangre vinotinto casi morada unía los suelos aledaños al derramarse del cuerpo de inerte Behemoth. Hermanos, más que amigos, empujados por la diosa del hambre, apresuraron sus descuartizaciones de tal manera que en segundos la escena parecía sacada de una película de terror o de un documental de carnicería. Aún su sangre palpitaba por el feroz bombeo del corazón. Cada milímetro de músculo tenso estaba unido al tejido y barnizaba su piel, como si de esa forma intentaran perpetuar la coraza del hierro, la cual, aunque oxidada, parecía más hueso desteñido que metal corroído, pese a millones de noches largas. Cada vez la noche acechaba más y eso le dio a los muchachos fuerza y agilidad para arrancar en segundos cada una de las escamas de Behemoth, que luego usarían para desollarle o, en su jerga, someter a su propio dueño. Al ver que el tiempo se agotaba, tomaron las escamas y las frotaron con tanta velocidad que se encendieron en fuego, usándolas para cocinar el flanco roto, sin que siquiera se enfriaran sus músculos. Como pulpos en acción, no tardaron en salpicar grasa cálida que seducía los labios de los dos hombres. Se lanzaron como predadores a devorar por completo esa carne. Al morder sentían el grosor de una carne que, a pesar de ser grasosa, era magra y firme. En cuestión de minutos, arrasaron con el lomo y procedieron a desmembrar las vísceras, desparramándolas por todos lados de lo que antes fue el techo biológico de Behemoth. Riñones y pulmones y hasta el corazón salieron a la luz, arrancándolos por la fuerza de dos jóvenes que corrían abiertos en un conjunto unido. Sacaron sus pulmones y los devoraron como si nunca hubiesen probado bocado alguno. Agarraron trozos enteros de carne que excedían el tamaño de sus manos. Antes de que el ocaso finalizara, se fueron lijando los huesos, aunque aún les faltaba el muslo, que antes de que la noche entregara completamente el día, compartieron sus últimos bocados juntos, antes de caer inconscientes sobre el pasto ensangrentado. Al caer al ritmo del atardecer, Faz Barrabás llegó desplazándose a 120 kilómetros por hora, perdiendo 4.8 kilos de peso, mientras susurraba a sí mismo: ¡El demonio! Soy muy viejo para esta mierda. Mientras se acercaba a los muchachos, quienes por primera vez en años estaban dormidos, moviendo únicamente sus órganos vitales, Faz los vio y supo que en sus vientres, en las entrañas de cada fibra, ardía el deseo de llevar inconmensurables cantidades de grasa. Se apresuró a cargar los dos cuerpos, primero el de Darío y luego el de Derek. Con ambos a cuestas, 168 kilos en total, se puso en posición de salida y arrancó como una ráfaga inalcanzable. Apretó las cuatro piernas a un lado y a su trapecio y se balanceó con sus cuatro brazos al otro lado. Los llevó con facilidad. La niebla se interrumpió por una luz que a miles de kilómetros por hora penetraba como un rayo láser, tatuando con su paso todo el terreno. Para hacer la historia más entretenida, Faz había configurado un temporizador de 8 minutos y tardó 3 en la ida, por lo que al volver le quedaban solo 4 minutos con 53 segundos. Activó el Hellraiser, su modo más poderoso, cantado por Ozzy Osbourne y por Lemmy, en un coro cuyo corazón parecía la voz de un ángel. La velocidad era tal que por tramos parecía prenderse en fuego, pues sus piernas no cedían, solo podían producir una palabra, con una llamada de energía en sus piernas: acelerar. Al ritmo de Hellraiser, salió del infierno. Contempló cómo el portal se extendía como una diabólica bestia a miles de kilómetros y tan solo le quedaba 1 minuto para que se cerrara. Pero como si fuera un demonio, eyaculaba fuegos pirotécnicos cósmicos por cada kilómetro recorrido. Pasaba cuántos milisegundos su corazón amenazaba con escapar, pero no se lo permitió, pues en segundos lo alcanzaría inclusive el espacio mismo. Llegaron sanguinarios demonios enviados por un demonio mayor intergaláctico, prisionero de ese universo simulado. Meteoros vivientes recubiertos de fuego a 10.000 millones de grados rostizaban la realidad. Miles de estos, como una manada, intentaron atraparlos, pero no lo lograron. Solo fueron quemados por el fuego que emanaban las zancadas de Faz. Con un platinado acento se convirtió en un rayo capaz de cruzar de un rincón a otro de la galaxia.
con una fuerza casi descomunal, suficiente como para sacar a Júpiter de órbita. Lograron frenarlo. Finalmente, Faz Barrabás cayó al suelo de mármol junto a sus dos chicos. Habían cruzado el portal. Un nuevo camino. Ya habían pasado unas buenas 12 semanas. Eran 3 meses que, para los músculos de los dos chicos recién bautizados como hermanos, se habían sentido como 100 años. 100 años de agonía, que cada día de verano el sol no había dado más que de verdugo. Faz Barrabás nunca les dejó entrenar solo en el gym Out of Time. No les permitía ser muy públicos cuando entrenaban afuera con los demás humanos, pero vaya que les era difícil. Sus entrenamientos eran descomunalmente fuera de serie. Cada día, cada minuto, a cada maldito segundo, los dos hermanos jurarían que estaban lidiando con la muerte. El 20 de julio, entrenamiento de triatlón. El dúo arranca en las aguas abiertas. El entrenamiento era nadar 10 kilómetros con 20 kilos en cada pierna. Su desafío era hacer cambios de ritmo nadando a 40 kilómetros por hora, luego a 20, luego a 10, luego a 40 de nuevo, hasta completar el último kilómetro, nadando 50 kilómetros por hora. Cada entrenamiento les quitaba decenas de kilos. Los chicos despilfarraban kilos como las estrellas despilfarran brillo, nadando en todos los mares del planeta. Desde entrenamientos en el Ártico hasta entrenamientos de carrera en el desierto, repeticiones de velocidad en cuesta con bicicletas subiendo el Aconcagua. Subían el Everest en 2 horas. Podrían haberlo hecho en menos, pero el reto era hacerlo sin dejar de pesar 94 kilos. Literalmente solo usaban su grasa corporal, pues al bajar la tenían en 0,00001%. No sufrían de hipotermia, solo por la endiablada velocidad a la que a veces sometían a toda lógica térmica sus cuerpos. Esto les ayudaba a mantener un calor desenfrenado. Desde ver amaneceres en las fauces infestadas de las inclemencias, con terrosos suelos que se ingieren toda humanidad, hasta el tapón del Darién, ver atardeceres en cristalinos lagos que besan la roca, hasta hacerlas arrojar y ponerse de un rojo estalactita, tal que no puede ser visto más que como el frío mar coqueteándole a la fértil tierra en la Patagonia, y ello en el mismo día. Dejar la cicatriz de su apoteósico paso por los montes de Atlas. 100 repeticiones de 1000 metros en 30 segundos en una pista en Oregon, y luego hasta 100 repeticiones de 1000 metros en alguna pista genérica en un colegio en Washington, sin bajar de 90 kilos. 20 repeticiones de subir el Aconcagua en un día con bicicletas cargadas de un denso material extirpado de las estrellas que mide 2 centímetros y pesa 1/4 de tonelada. Lo llevaban en los piñones de la bicicleta. Los entrenamientos eran tan duros que nunca más volvieron a entrenar durante la noche, porque era sangre hecha poesía, escrita en un lenguaje en sus ruedas para poder pedalear con una inigualable fuerza. Los dos hermanos rompían hasta la más sólida de las rocas, moliendo por completo todo a su paso a más de 60 kilómetros por hora, como maquinaria pesada, y su motor eran sus dos corazones, al ritmo de 2 guerreros. Para no bajarse de ellas, sino despedazarlas en tan descomunal pedaleo que por donde quisiera que pasaran, sudaban y dejaban testosterona regada como un espíritu viviente. Cuando su sudor no era sangre, ya el mito se había vuelto mundial. Algunos deportistas bebían porque creían que esto les daría poderes, y no les daba nada, porque el poder estaba en que en ningún segundo alguno de sus vidas titubearan en perderlas, sino que estuvieran dispuestos a perderla en todo momento. Cruzar todo el Pacífico nadando a tal velocidad que por donde pasaban violaban las leyes de la física, las leyes marítimas y todas las leyes que existieran. Tomados de las manos, remataban juntos, y cada uno de sus entrenamientos, entre lágrimas, conquistaban en segundos todas y cada una de las colinas de la faz de la tierra, a veces hasta salvando camiones y aviones, y hasta barcos repletos de gente. Aunque tuvieran que cargar 20 personas por 200 kilómetros, a veces las leyes de la física ni siquiera se ajustaban a la naturaleza de sus entrenamientos, así que tenían que migrar a otras realidades para poder entrenar, universos sin gravedad, donde ellos mismos tenían que generar su propia gravedad, dando vueltas en círculos en un circuito de carreras hecho a base de peraltes, 800 repeticiones de medio universo de bolsillo, al 2% más que la velocidad de la luz, retar el tiempo mismo a carreras y humillarlo, tomando el uno al otro para balanzarse con tal fuerza que rompen hasta 10 veces la velocidad de la luz. Se turnaban, a veces Darío tomaba la mano de Derek y hacía adelantarse sobreimpulsándolo, y a veces era al revés. A veces era tal la fuerza que rompían el universo de bolsillo y salían al Gino Time despedidos, y chocaban con tal fuerza que a menudo quedaban inconscientes y pesando 2 y hasta 3 nanogramos. El reto a veces era no desintegrarse, y no había día alguno en el que no se riese Faz al ver sus gigantes muchachos no perder ni un solo gramo de peso con la estrategia de masa infinita. Hasta tenía un dicho: mis muchachos no pierden nunca, ni siquiera el peso.
Gene Out of Time, voluntad absoluta. El gimnasio Gene of Time se había hecho de un hombre que se tatuaba en cada oído en la galaxia a lo largo y ancho del tiempo. Sus rumores casi divinos merodeaban por cuenta de la conciencia que quisiera buscar la gloria y exhalarse a través de la valentía y el dolor, a través de la voluntad. Cada criatura de cada especie, de cada gen, en cada maldito rincón y en cada panteón de deidades, tenía un espécimen bombeando en aquel gimnasio. Literalmente, destruirlo sería matar las leyendas del cosmos de un solo golpe. A veces, el gimnasio parecía más un zoológico o un conservatorio de especies interdimensionales donde se daba resguardo a los mejores especímenes de cada raza, de cada rincón de la existencia. Tanto resonó su leyenda que no solo quedaría nadando en la boca de dioses y de civilizaciones alienígenas superavanzadas, sino que también trascendería a otros universos. Su popularidad llegaría a ojos de criaturas que en este universo perciben todo a través de sonidos. No tardaría en ser atractivo para conceptos ausentes de materia. El primer concepto en intentar darse forma a través de las máquinas fue la esencia. Esta desciende de la cabeza de un joven Wittgenstein que entrenaba junto con Bobby Pincher y Hiro no Censura en el salón de ejercicios mentales. Mientras los tres levantaban en el área de telequinesis objetos ovoides hechos con minerales de tagmita ajenos a toda ley física de este universo y con la suficiente fuerza mental como para responder con su telequinesis, Wittgenstein formulaba conceptos complejos y laberintos de lenguaje improvisados de forma creativa y filosófica. Bobby y Hiro intentaban entenderle e incluso responderle sin dejar que se derramara una sola de las esferas de tagmita, sin permitir que algún átomo viviente casi imposible de controlar se moviera en un microespecífico lugar. Así, ellos intentaban mantener la concentración y múltiples partes del cerebro en entrenamiento. Eran capaces de cargar objetos completamente pesados, más pesados que montañas en nuestra Tierra, y lograban mantenerlas en el aire mientras tenían conversaciones eruditas y complejas. El salón, de un azul rey impreso en un mármol de goma, amurallaba en suelo que literalmente eran nubes caminables, acompañado de unos extraños muros internos que formaban un laberinto que mutaba cada vez que quienes habitaban el salón de ejercicios mentales descifraban su naturaleza. En aquel enigmático salón, mientras Wittgenstein hablaba del concepto de esencia, sin darse cuenta, invocó dicho concepto. Este no tembló en derramarse sin sustancia por entre su cerebro, aprovechando la fluidez con la que se definía. Se escurrió por entre las neuronas y se lanzó al suelo de nubes. Al imitar la esencia del suelo y flotar cual gas, el concepto de esencia, escapando del discurso de Wittgenstein, desarmó sus palabras y lo dejó en modo cortocircuito por un rato, hasta que logró descifrar la esencia del laberinto, eternamente cambiante, y escapar de él, aún sin materializarse del todo. El concepto vagaba como un errante por todos los pasillos del gimnasio, hasta que llegó a un extraño salón, el salón metafísico, donde se congregaban las entidades del mundo de las ideas. Allí incluso sentimientos y sensaciones no autóctonos de este universo se dejaban percibir, pero esencia se sorprendía al ver el concepto de voluntad. Ya llevaba millones de años entrenando. No solo voluntad, sino drama e incluso la propia absurdez ya estaban en acción. Platón, que era el instructor, invitó a Esencia a pasar al gimnasio conceptual, un espacio que parecía sacado de un cómic a medio dibujar y que se redibujaba a voluntad del usuario. Las máquinas eran conceptuales y se maleaban como una sustancia imaginaria. Lo único concreto eran los colores, y es que habían colores infinitos. En las entrañas de aquel salón se gestaban figuras geométricas imposibles, haciendo el amor para formar un universo carente de leyes físicas, permitiendo liberar todo el poder de los conceptos. Esencia se acercó a Platón y le pidió que le instruyera. Este, sin dudar, respondió: acompáñame, que lo tuyo es difícil. Tienes más poder conceptual de lo que crees. Deja voluntad, drama y absurdez, que son más bien sensaciones, y ven conmigo. Y así Platón se llevó a Esencia a un extraño recinto oculto, mientras Voluntad, que ya había tomado una tangibilidad similar a la de un espíritu o un demonio, le pidió a Absurdez que lo siguiera junto con Drama. Oye, vamos, hay algo que quiero mostrarte. A lo que Absurdez contesta: ¿A dónde, viejo? Descubrí que podemos poseer cuerpos ya formados. ¿De qué hablas, viejo? Robar no es bueno. De hecho, no deberíamos de hacerlo. Y no hay mucha voluntad en robar. No estamos robando, imbécil. De hecho, tengo la buena voluntad de compartir la conciencia con una criatura a la que voy a poseer. Solo quiero inundarle de voluntad, porque ya de por sí diría que ese chico es la voluntad en carne. Quiero poseer esa voluntad y que seamos una, ese chico y yo. Es mi avatar. Estoy seguro de que el dios de la voluntad sería él junto conmigo. ¿Y quién es? ¿Es un ciclista, un escritor, un matemático? ¿De quién se trata?
No. ¿Quién es? Es un corredor. Solo un corredor podría tener una voluntad tan absurda. Solo un atleta podría ser yo. ¿Y cómo quieres que te siga? Ya tienes forma física, eres un rayo que destella. Yo aún no tengo ese nivel de tangibilidad, ¿sabes? De hecho, ni siquiera sé qué soy. Soy demasiado confusa. Soy la puta absurdez, viejo. Exacto. Eres la absurdez. Abundantemente. Si quieres desarrollar la misma tangibilidad que yo, es absurdamente posible. Puedes lograrlo. Si alguien puede lograr algo, eres tú. Tienes razón. Absurdez se transformó en un ser espiritual, adoptando la forma de un animal que poseía ojos de caricatura de los años 40, semejante a una botella de Klein viviente, con una figura rellenita y de un estilo casi antropomórfico al mejor estilo de una caricatura o de una mascota de una marca, sin presupuesto para definir sus ojos, como un negro Pac-Man, una botella de Klein que fluctuaba en formato de animación antigua, en 8 bits, respirando la misma bocanada de aire infinitamente, generando una luz naranja que daba vueltas sobre sí misma, un ciclo repetitivo que impregnaba a todo ser con brillantes tonos de naranja, cual gelatina de su propia geometría, dejando formar cortas pero regordetas extremidades. Incluía pequeñas alas de abejorro y unos glúteos que se manejaban con una sensualidad de abeja. En las de aquellas translúcidas extremidades nadaba una pupila inquieta, moviendo la colita cual bailarina de caricatura, expresando sin boca, pero con la ternura que destilaban sus expresivos ojos. ¿Ves? Ya te formaste y en definitiva, tu forma es ridícula. No es ridícula, corazón. A buscar tu cuerpo conmigo. Creo que sé cuál deporte es el ideal para ti. Vaya que este gym hay muchos de esos. Así partieron a recorrer el gimnasio, voluntad y absurdez, seres dignos de ser portadores de avatares de carne y hueso, pero no era suficiente. Voluntad quería a su chico corredor. Si no era un atleta de largo aliento, no quería nada, y lo buscaría toda la eternidad. Después de varios días, lo encontró. Lo vio haciendo ejercicio en el cuarto de oposición de aire, con vientos que impedían avanzar, empujando hueso a hueso a una intención de desgarrar la realidad misma, con repeticiones de 500, 600, 400, 200 metros por 7, sin detenerse ni un instante. Voluntad lo observó y comprendió que era un rayo andante, o mejor, un rayo corredor, pues los corrientes no tenían nada comparado con él, enfrentándose térmicamente a todas las indiferencias de la naturaleza, mientras el chico se lanzaba a su último esfuerzo impregnado de ácido láctico en el 99.9% de su cuerpo. Voluntad se sumergió en las entrañas de su conciencia y lo poseyó por completo, dotándolo de un color azul rayo, unas rayas de cebra de potencia que hacía brotar energía pura. Juntos remataron el entrenamiento, Voluntad y su discípulo. Mientras tanto, Absurdez veía un concurso de fisicoculturismo en categoría Open. Era inútil presentarle otro deporte. Levitaba en la sala con otros seres espirituales, dioses, caricaturas y otras naturalezas metafísicas, seres de dimensiones futuras y humanos superpoderosos, sentados en primera fila. Absurdez llevaba minutos observando a su campeón. Criaturas de todos los colores, formas y sabores y sentidos daban forma al público, pero la botella de Klein flotante se lanzó tras el culturista de bíceps de 63 centímetros. Estaba enamorado de su bello y absurdo cuerpo. Absurdez lloraba al verle posar, pues sentía que cada pose era un homenaje ante él, que le rendían culto. Los reflectores sobre la tarima de madera de roble se alzaban frente a él. Era una oda toda a la absurdez. Ninguna obra de la literatura o música humana lograba compararse con la admiración que sentía por Big Rumi. El culturista, sin pensarlo, cuando éste elevó su mirada en una pose que apuntaba hacia el cielo, Absurdez se lanzó en un clavado sobre él, y en el teatro escalonado, en la cúpula redonda del techo, se lanzó gritando y reclamando con furia: Maldito amigo, tu fidelidad no vale nada. Eres totalmente mío. ¡Alto ahí! No seas absurdo, replicó la voluntad. Aunque sea absurdo pedirte que te detengas, yo soy la voluntad y no puedo negar ni a quien se dignen invocarme. Soy la voluntad y nada en este universo está ausente de mí. Y hoy este chico, este culturista, está entregándolo todo, viejo. Si no puedo convencerte de que nos ayudes a este chico y a mí, estás en mi contra. Tendré que derrotarte a ti y a él juntos, supuesto amigo. Creo que no eres la voluntad, sino la puta traición. Con esas palabras se marchó iracunda la absurdez. Tras su paso, el viento sopló centenares de secuencias de entrenamiento. Todo ejercicio existente, o no, impregnaban las sensaciones de Frankie.
quien junto a la voluntad protagonizaban levantamientos suicidas uno tras otro. En efímeros momentos, las fibras se hacían dueñas del dolor. Entre las oníricas transiciones de un ejercicio a otro, un montón de chicos orbitaban alrededor. Era tanto el dolor de los esfuerzos de Frankie que cuando alguien entrenaba a su lado, el sufrimiento en ese pequeño rincón del cosmos era insuficiente para todos, pues Frankie absorbía absolutamente todo el dolor. Todos los tipos de entrenamiento participaban en la autoescultura que ya era Frankie. Hasta series de triatlón para reducir la grasa corporal se trasladaba a un universo simulado, que cada átomo en ese universo entero había pasado por Frankie. Se empapaba con densas gotas de aquel lugar. Hacía tantas abdominales que se convertía en una mancha que distorsionaba la realidad a su alrededor, hasta hacer 10.000 abdominales en 10 segundos, solo para alcanzar el tan anhelado menos 1000% de grasa corporal y poder realizar la infinita y dolorosa pose que había entrenado con voluntad durante meses, el vacío abdominal infinito. Es más, una sesión estuvo al borde de rendirse, pero cada vez que el concepto de rendición intentaba invadir su cuerpo, Voluntad entraba en un plano onírico a pelear mano a mano con la derrota, en intercambios siderales de golpes que en lugar de hacer brotar sangre hacían florecer destellos pirotécnicos. Generalmente Rendición terminaba rindiéndose ante Voluntad, que a pesar de estar golpeada, hasta parecer derrotada, hacía florecer un destello de fuerza, ante el cual Rendición no podía más que claudicar, como un manto negro que se posaba a menudo, mientras en vivo juego erguía frente a ella. Voluntad miraba cara a cara la derrota y entre jadeos decía: vamos a ver quién se rinde primero. Todo eso sucedía en el mismo lugar, pero en diferentes planos de la existencia, alcanzando una supersimetría que abarcaba la totalidad del ser. Era tal que el universo lo interpretaba como un solo átomo, un universo de bolsillo andante. Su supersimetría hacía que fuera una sola partícula de proporciones artísticas, tan equilibrada que cada una de sus partículas se movía con la misma energía. Al contraer sus músculos, era capaz de prensar de manera uniforme cada fragmento de la realidad, llegando a crear vacíos cuánticos con una sola contracción. Él se había convertido en la personificación de la simetría, siendo él mismo desde todos los ángulos posibles un equilibrio, hacia el que cada rincón de su cuerpo estuviera perfectamente sincronizado con cualquier otro. Su simetría era tal que las leyes de la física actuaban a nivel cuántico en todo su ser. Los glóbulos rojos no circulaban individualmente, sino que uno solo podía abarcar todo su cuerpo a la vez, girar sobre sí mismo, estar en el corazón y extenderse a todos los rincones de su cerebro simultáneamente. Era tal su simetría que, contando una única neurona que cumplía la función de todo un cerebro, poseía 15 veces más neuronas y glóbulos rojos que cualquier persona en la Tierra. Todos juntos, nutrientes y hormonas se concentraban en un perfecto equilibrio. Y aún así podía hacer todos en uno solo si así lo deseaba, en cada recámara de su escultural cuerpo, simultáneamente. Cada microfragmento que tejía su anatomía poseía omnipresencia. Cada recámara podía estar en un territorio graso del cerebro nutriendo sus lisas y esbeltas vías dendríticas cuasi matemáticamente trazadas. Con solo voltearse una neurona podía influir en las del estómago al mismo tiempo. Todo en perfecta sincronía. De hecho, inclusive cada uno de sus dedos pensaba por independiente y hasta podía hacer que su cerebro operara autónomamente también. No sentía dolor alguno. En algunas secciones físicos iban a estudiar ese proceso, que envidiaría la teletransportación y al entrelazamiento cuántico. La fórmula de Dirac se quedaba corta para describir la totalidad de su anatomía. Llegaba el momento en el que robaban muestras de sangre para teletransportar datos, ya que si una información impregnaba una muestra, se replicaba en otra de forma simultánea. Por ello, empresas de seguridad informática vendían muestras carísimas, pues la información se replicaba en perfecta simetría. De la competencia de culturismo. Una sola bocanada de aire antes de cada batalla lo hacía de inmediato más bello que cualquier contrincante. Era tan paradójico que los peleadores en una pelea con él perdían casi al instante, casi por rendición propia, pues sabía siempre que les esperaba. Sentía en la presencia de la distorsión misma de la realidad que causaba Frankie. Con su nombre propio ya bastaba para vencer. De alguna manera, con solamente posar por primera vez ya se estaba haciendo dueño de toda la competencia. Su mera primera pose, con el vaciado abdominal infinito, hace que todos caigan en un agujero negro, en el cual solamente había un campeón y era él. Literalmente todos habían sentido la atracción gravitacional del poder de la contracción de sus abdominales, y cada uno de los otros contrincantes se había rendido, casi que por voluntad propia, ya que al hacerlo estaban otorgándole sus voluntades a él, al
el discípulo directo de la voluntad, único capaz de unificar la teoría de la gravedad con la teoría de la física cuántica, único capaz de unificar la relatividad con la cuántica, en medio de su supersimetría, capaz de contraerse desde nivel subatómico hasta poder generar un campo gravitacional tal que excedía por mucho el que le da forma a la Vía Láctea. Él mismo se había convertido en el eje central de casi que un universo micro que había florecido en aquel escenario, y por ello había quedado de campeón casi que con tan solo pisar la tarima. Una vez recibido su premio, Frankie es incapaz de retener sus palabras y da su discurso. En retrospectiva, si lo analizan, dice Frankie mientras agarra como si fuese oro en un podio olímpico a sus compañeros de victoria para apuntar con gloria al firmamento. A un lado está la absurdez, abrumada por su derrota, escrita en pluma irónica mientras sostiene absurdamente su medalla con orgullo y de estar enojada de perder. Al otro lado, su maestro entrenador, la voluntad. No hay nada más absurdo en el universo que la voluntad, y nadie requiere más de ella en la realidad que lo absurdo. Creo que, en el fondo, son el mismo ser, el mismo camino teñido por dos nombres diferentes, pero la absurdez no es más que la voluntad de lo increíble. Ante este encuentro, ambas encarnaciones, ambos avatares, se toman de las manos y se desdibujan los límites que los separan. Se funden los tonos del uno y del otro, hasta que los corazones son dos motores Ward que bombean a ritmos dispares, laten al unísono, y un acuerdo discordante se produce, uno casi en canto de guerra. Latido a latido se palpan la gloria orgásmica y logran entender que ya son uno solo. Destellan colores fruto del sonido, extraído de lo más profundo de sus entrañas, al compás de su corazón bañado en oro sólido, capaz de imitar los cánticos de los ángeles, y en un celestial coro se anuncia: están vivos. Con este celestino coro que roza lo divino más que cualquier carne en la faz de la tierra, se disuelven las fronteras entre los hijos del fango atómico, y por fin adquieren cuerpo físico la voluntad y la absurdez, literalmente fundiéndose en átomo sobre átomo, como si sus partículas esperasen eones para hacerse en el amor. En un éxtasis de calor estelar, se forja mutuamente una entidad legendaria que literalmente encarnaba físicamente por fin a la deidad que por tanto tiempo había esperado reencontrarse consigo misma, la voluntad absoluta, la absurdamente más absoluta de las voluntades. Y así, por primera vez en el G Now of Time, se crearía una criatura, una deidad que sería adorada no solamente por eones en el futuro, sino por eones en el pasado, siendo por fin adorada en todos los momentos del tiempo a la vez. Deidad a la que se le forjarían planetas enteros, especies fruto de su forma de existir, inclusive se crearían estatuas del tamaño de galaxias, un ser al que literalmente se le adora por cualquier cosa que mueva potencia y fuerza en el universo. Literalmente, muchos navegantes del hiperespacio le rezaban a él antes de prender los motores warp de sus naves espaciales. Ahora, finalmente, la voluntad absoluta era un dios definitivo, mejor conocido como Volus Apsus. Capítulo número 3. Lobby Noganarobi. Lobby Noganarobi era uno de esos fisicoculturistas que durante años se habían entregado a su profesión, pero siempre pasaba lo mismo.
Los jueces toman una decisión sin darle muchos ruedos al asunto. El público alababa hasta el hartazgo a un competidor llamado Big Dobby Top, de la misma ciudad, pero Lobby no sentía orgullo ni decepción, sino esa sensación única que solo puede experimentar un hombre al ver florecer su derrota. Solo veía al público exclamar un nombre y a jueces dar predilección por una pésima condición física y un triste manto cubrir el escenario. Sin darle mucho más al show, Lobby salió, mientras 4 chicos corrían hacia una pequeña puertita de la tarima magna que conducían 2 camerinos en medio del pasillo. Quedó petrificado cual estatua estupefacta, congelado en el tiempo sin poder parpadear. Solo le oía la respiración en una sincronía con la luz envejecida que titilaba en aquel corredor. Eran 4 niños que llevaban sus mochilas, cómics y libros. Eran distintos, los fanáticos promedio del culturismo en la ciudad. Jerry amaba la anatomía de las esculturas clásicas. Mike era guitarrista, componía improvisaciones brutales. Larry era apasionado por escribir. Hasta era fanático de lo que escribía Lobby con su lenguaje, nacido de la forma en la que contraía y soltaba su musculatura. Y Bobby, el joven ajedrecista, disfrutaba viendo a Lobby recomponer sus poses y expresarse en la tarima, pues la voz se quedaba corta para transmitir lo que sus músculos decían con un idioma hecho en carne y hueso. Lobby, ahogado en un océano de impíos pensamientos, sintió como varios pares de manos estaban jalándolo con fuerza. Eran las manos de los 4 niños emocionados, afuera del camerino, que le suplicaban que les firmara fotografías que tenían de él. De sus ojos escapó una lágrima teñida del poder de la tinta. Lo tomó y, mirando su reflejo frente a las puertas de acero, les dibujó sobre cada foto, en el lenguaje de la contracción muscular, poesía expresada en una sola pose. Acto seguido, se arrodilló a abrazar a los niños y salió sin ingresar a su camerino, siguiendo el rastro de la luz que lo había sacado de aquel sótano. Quedó justo afuera. Se miró a su alrededor y, abrumado, se dejó ahogar en el mar de carne humana que se movía automáticamente por las aceras. Entre lágrimas de tinta, se inclinó sobre el asfalto, el cual se agrietaba al tensar cada fibra de su musculatura. Mientras una rodilla permanecía en el suelo, la otra miraba al cielo. Siguiendo el compás de su mirada erguida, Lobby observó todo a su alrededor. Decidió escapar de este laberinto visual. Sin dudarlo ni un segundo, tomó el impulso más apoteósico y, desgarrando el asfalto a su alrededor, dibujó un cráter al despegar. Y así fue. Su poesía comenzó a manifestarse a través de lo más bello que podía hacer, la expresión que brota de la contracción de cada pose. Va de un lado a otro, posando de nuevo, hasta que sus poses fueran una especie de palabra, y solamente puede ser pronunciada con el tiempo que se tarda en gesticular una hermosa musculatura. Sus contracciones eran completamente un lenguaje. Cada cambio, cada variación de una contracción a otra representaba un signo lingüístico, una letra específica y un ángulo preciso. Cada pose formaba una palabra, que en paquetes más grandes parecía toda una coreografía. Al moverse con precisión de la improvisación, expresaba en su musculatura la fuerza de su cuerpo en los versos más hermosos. Fraguaban de sus poses lo que se hacía en todo el escenario. Lo que su boca callaba quedaba dicho mediante sus músculos, que esculpían versos de carne y hueso. Cada oponente era analfabeto. Necesitaban siglos para contemplar la magnitud de la belleza de una sola de sus poses, en donde contracciones musculares, de las que ni la anatomía sabía que existían, se combinaban de una forma tan específica que creaban un lenguaje. Para entender su performance, primero había que leer los libros de semiótica, recorrer su diccionario gráfico muscular, ver cómo los dorsales expandidos al desarrollarse a medias y estirarse hacia atrás, como si se quitara un sombrero que no estaba, daban la forma de la letra Euman. Concepto recién nacido, la sola contracción de una letra ya estaba cargada de significado. Era un grafema tridimensional que solo se podía pronunciar en un cuerpo humano, junto a una hermosa contracción de los femorales que construían la letra Deudom, adversario. Formaba la palabra Euman Deudom, y con el prefijo mus muscular, pues mucho de la etimología se basaba en las antiguas poses de esculturas y el culturismo clásico ochentero, donde dicho prefijo significaba todos. Mus muscular más euman más deudom significaba todo concepto recién nacido es un adversario. Su lenguaje estaba conformado por conceptos compuestos y simples, expresiones y conectores, e incluso palabras que aludían directamente a un objeto, pero que al ser expresadas se transformaban en posturas. Los conceptos complejos eran poses complejas. Como Euman, los grafemas eran su cuerpo entero. Conjugaban frases en poses,
como si se jugara con los miles de músculos de su cuerpo. Las letras bellamente formadas se convertían en símbolos que formaban un lenguaje de carne y hueso, expresado por el empuje de su corazón, hilado por la tensión de sus fibras y articulado por el bombeo de su sangre. Entender su idioma era complejo, pues no solo había que escucharlo, había que verlo desde todos los ángulos, de forma tridimensional, y también en el mismo tiempo, ya que se conjugaban múltiples frases a la vez. Era un lenguaje tan rico que para intelectuales resultaba complejo. Quedar congelado en Neptuno, estaría revoloteando por todos los planetas del sistema solar para finalmente llegar allá a descansar y permitir quedarse congelado para poder escapar del letargo que le había proveído la humanidad, pues ni siquiera el frío de Neptuno se comparaba con el frío intelectual que le proveían aquellos que en algún momento no fueron capaces de admirar su grandeza. Después de muchos milenios congelado, sería completamente rescatado y seguiría con las siguientes palabras. Durante siglos se corrió la voz. No hubo año que descansara tu leyenda, pues desde que huiste, el mundo entero entró en un estado de desconsuelo. Miles de lingüistas han estudiado el lenguaje que creaste para hablar con tus fibras musculares. Los científicos comprobaron que en tu época era único y natural, y aún así eras capaz de hablar en una lengua que hoy miles intentan replicar. Después de tu partida, todos se enmudecieron ante tu estela. Existen estatuas que llevan por título en honor al creador de la poesía dorsal. Cuando era niño en la escuela y se burlaban de mí por ser un poeta ciclista, bajo y pequeño, miraba lo último que me dejó mi papá antes de morir, uno de tus poemas musculares firmado por ti en tu propia lengua. A ese lenguaje le llamamos el dialecto Noganarobi. Iba a decirla mientras cargaba mancuernas, en un brazo la pesa y en el otro la pluma. Mis venas bombeaban sangre nutrida de tinta, mi dopaje siempre fuiste solo tú. Vida a la victoria del derrotado. En los hospitales se utiliza tu poesía narrada y visual junto a un escultural cuerpo para motivar a los pacientes terminales, y por ello miles te buscamos, porque aunque en tu época no te valoraron, fuiste no solo el mejor culturista, sino el mejor de los poetas. Al decir esto, extiende su brazo y le susurra. Como alguna vez dijiste con tu pecho. Contrae sus pectorales para decir lo siguiente en el lenguaje de Noganarobi, para que cada hombre sea su propio padre y no haya huérfanos en el universo. Demonios, viejo. Neptuno fue una odisea encontrarte. Pero ¿sabes algo? Fue importante hacerlo, porque eres el símbolo de toda una generación. Eres como nuestra deidad.